Ahora sí, oficialmente buenas tardes a todos. Mi nombre es Mario Casasco. Yo soy uno de los directores del Centro de Desarrollo PYME de la Universidad del SEMA. Y antes de presentar la actividad del día de hoy, quería hacer un comentario respecto a este centro que ha creado recientemente la Universidad del SEMA como una iniciativa de su Escuela de Negocio. Es un centro de desarrollo para las pymes, en el cual buscamos acercar el conocimiento en mejores prácticas, el conocimiento en herramientas, de todo lo que es el mundo de las pequeñas y medianas empresas. Así que, bueno, en estos momentos estamos desarrollando lo que va a ser el plan 2021, con lo cual próximamente le estaremos acercando todas las iniciativas y oportunidades que va a desarrollar este centro. Queremos aprovechar la amplia experiencia en la gestión del conocimiento que tiene la Universidad del SEMA para volcarlo a un sector tan importante y tan significativo de la economía como son las pequeñas y medianas empresas. Y con una situación normalmente bastante diferente a lo que es las grandes empresas, con lo cual nos estaremos especializando en este sector de la economía y de las empresas. Así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que nos ha dado el SEMA. Quiero agradecer a la Escuela de Negocio, a sus directivos, en habernos brindado esta oportunidad de dirigir este centro, a mí y a mi colega Mauricio Rampone, que al final de esta charla va a estar comunicándose con ustedes en todo lo que son las preguntas y respuestas de los expositores. Ahora sí, entramos en lo que es la 9ª edición de este espacio que se llamó Gestión Pymes. Es un espacio gratuito de webinarios, de seminarios, en el cual queremos acercar al mundo de las pymes durante una hora aproximadamente la conversación con un especialista en diferentes temas, tal cual lo venimos desarrollando, y esta es la 9ª edición que tenemos, y esto nació allá por el mes de junio. Bueno, esta iniciativa se enmarca también dentro de este Centro de Desarrollo Pymes. La mecánica es un expositor especialista en un tema que va a disertar por aproximadamente 45 o 50 minutos, y después abriremos un espacio de diálogo a través de preguntas y respuestas que ustedes deberán hacer a través del chat de preguntas y respuestas que prevé esta plataforma Zoom, y finalizada la presentación del speaker, mi colega Mauricio Rampone seleccionará y ordenará esas preguntas y entablará un diálogo con el expositor. Bueno, yendo un poco esto se desarrolla cada 15 días, estos seminarios, pero yendo un poco ya a lo que es la temática del día de hoy. Es una temática importante, a veces dolorosa, ¿sí?, para muchos empresarios pymes, que es qué pasa si el negocio no funciona, si el endeudamiento que tenemos no nos permite continuar, y nosotros lo que decimos es que debemos actuar con un plan, ¿sí? Entonces, el plan de una posible salida del negocio o de posibles herramientas legales y financieras que nos puedan ayudar a sobrellevar esa crisis, o tal vez, cuando no hay más posibilidades, entablar un plan de no continuar con el negocio. Esto tiene que ser planificado, ¿sí? Es tan importante planificar la salida de un negocio como la entrada en un negocio, ¿sí? Entonces, en función de eso, hoy tenemos la suerte de tener un especialista en el tema que va a disertar de cómo salir de una situación de crisis financiera preservando el valor. Entonces, permítanme presentarles a Fernando Hernández. Fernando Hernández es socio del estudio Marval O'Farrell Mayral en el área de finanzas corporativas, insolvencia y reestructuración. Desde su incorporación en el 2002 se ha dedicado a asesoramiento empresarial en finanzas corporativas, incluyendo transacciones de mercado de capitales y reestructuración de deuda,
y procedimientos de insolvencia locales e internacionales. Durante los últimos 18 años, Fernando participó de procesos de reestructuración de deuda, tanto privado como judiciales, y procesos de liquidación, asesorando tanto a deudores como a acreedores. Su experiencia incluye el asesoramiento en algunas de las reestructuraciones de deudas más grandes y complejas de la Argentina, post-crisis 2001, como el asesoramiento en reestructuración de pequeñas y medianas empresas. Fernando es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo una maestría en Columbia University School of Law en Estados Unidos. Fernando es miembro de diversas instituciones internacionales, ha publicado artículos y ha participado como panelista en diferentes foros vinculados a insolvencia y reestructuración de deuda. Así que, bueno, más allá del agradecimiento personal a Fernando, que hago aquí público, quiero agradecer institucionalmente en nombre del Centro de Desarrollo PYME de la UCEMA, al estudio Marval O'Farrell Mayral, y quiero felicitarlo porque ha sido considerado el estudio número 1 en insolvencia y reestructuraciones, precisamente en el tema que hoy nos aboca, por la publicación internacional de Chambers and Partners Latinoamérica, y también por la publicación internacional de GAL 500 Latinoamérica. Así que nuestras felicitaciones y agradecimiento institucional al estudio Marval O'Farrell Mayral, y personalmente el agradecimiento a Fernando por estar hoy aquí. Así que, Fernando, muchas gracias y la audiencia es tuya. Bueno, Mario, no, muchas gracias de parte nuestra y de parte mía personalmente. Es un placer para mí estar con ustedes y compartir este momento para tratar este tema tan delicado, acuciante y actual, ¿no? Así que, bueno, de nuevo, gracias a ustedes, a la Escuela de Negocios y a la UCEMA en general por esta invitación. Así que, bueno, vamos a avanzar, el tiempo es tirano, la verdad que hay mucho para hablar del tema en 40 minutos. La idea es tratar de ver un pantallazo general, pero aportando temas prácticos interesantes, no solo una descripción de lo que es la ley, etcétera, sino tratar de hacer un enfoque lo más práctico posible, tratando de aportar un poco la experiencia que hemos adquirido en todos estos años y que es de utilidad para todos aquellos que estén pasando una situación similar, que, dadas las circunstancias, son muchos, ¿no? Entonces, empezando... Vos mencionaste la crisis del 2002 en las referencias de la experiencia que teníamos. Quería brevemente mencionar, y para hacer una comparación de la crisis del 2002 con la actual. La crisis del 2002, como sabemos, se debió a la gran devaluación y abrupta devaluación inmediata del peso argentino contra el dólar después de la salida abrupta de la convertibilidad, donde las compañías que estaban fundamentalmente endeudadas en dólares, de la noche a la mañana vieron cuadruplicados sus pasivos en esa moneda, ¿no? Pero, simultáneamente, la actividad hasta ese momento, bueno, venía decayendo justamente por la sobrevaluación del peso y el flujo de las importaciones, etcétera, toda la situación que nosotros ya conocemos. Pero a partir de ese momento las compañías comenzaron automáticamente a mejorar su situación porque no tenían un problema operativo. Es decir, tenían sus ingresos en pesos y tenían que pagar deudas en dólares que se habían cuadruplicado con esos pesos, pero operativamente las compañías eran viables y tenían un exceso de caja, por decirlo así. La diferencia hoy es que, lamentablemente, lo que tenemos es una situación en la que, debido fundamentalmente, bueno, Argentina venimos trayendo una crisis desde desde principios de 2018, que ya conocemos todos, pero con la pandemia se agravó con el cierre de muchas actividades, donde esta situación particular hoy lo que afecta fundamentalmente es la caja, el flujo de fondos, porque hay algunas compañías que han reducido significativamente su ingreso de fondos, sus ventas, y otras en las cuales prácticamente es nulo. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que considerar es justamente cuál es la situación que tiene cada uno para ver cuáles son las mejores herramientas. Las empresas en dificultades económico-financieras es una compañía en la que está aturdida, es decir, en todos los niveles, en las grandes compañías y mucho más aún en las pequeñas compañías, porque en general en las pymes y en las medianas empresas hay mucho más involucramiento familiar, inclusive del patrimonio familiar, ¿no?
Entonces, la empresa en este tipo de situaciones necesita hacer un buen autodiagnóstico, determinar el punto de partida, es decir, cuál es el problema que tiene, cuál es la situación en la que se encuentra en el cuanto al flujo de fondos, la situación de su endeudamiento, ventas, proyecciones, etc. Es decir, hacer un buen diagnóstico de dónde estoy parado y ver hasta para dónde vamos y cuál es la proyección de ese a dónde vamos, porque esa proyección puede ser de mediano plazo, de corto plazo, de largo plazo, puede ser que sea una actividad que automáticamente cuando se levante la cuarentena pueda volver a su flujo normal, o que en virtud de que, como todos sabemos, muchas conductas de consumo van a cambiar, tenga que tomar otro tipo de medidas porque puede tener algunos efectos más permanentes. Bueno, determinar la gravedad de la situación, cuál es en el momento actual la necesidad o urgencia que tengo de tomar alguna decisión, conservar el foco en las operaciones y el negocio, es decir, tratar de no desvirtuarlo. Este aturdimiento que produce la situación hace que sea muy difícil focalizarse en el negocio y focalizarse en la reestructuración de la compañía. Entonces ahí es bueno, o por lo menos es lo que hemos visto en muchos casos, asignar funcionarios que se dediquen exclusivamente a esto. En algunos casos hemos visto que se han contratado personal de gente externa, que se focaliza exclusivamente en la reestructuración, porque la reestructuración demanda mucho tiempo y saca mucho tiempo de la actividad normal y ordinaria de la compañía, en negociaciones permanentes con los acreedores, análisis de las estructuras legales, es decir, es una actividad que demanda mucho tiempo. Y también, finalmente, es posible contar con asesoramiento financiero externo y legal especializado. Desde que esto es algo que en la Argentina uno siempre lucha, ¿no? Es decir, porque al contrario de otros países, en Argentina el asesoramiento, y fundamentalmente legal, el financiero también, no se ve tanto, pero se está viendo más, pero el asesoramiento legal generalmente es post, es una vez que el enfermo ya enfermó y está en terapia intensiva. No hay mucho asesoramiento preventivo. Me parece que eso es un poco lo que sería importante remarcar, porque el asesoramiento preventivo me permitirá llegar a esa solución más ordenadamente y eventualmente con menos pérdidas, inclusive pérdidas personales, ¿no? Eventualmente para este tipo de compañías. Las pymes presentan algunas complejidades adicionales a las que presentan las grandes compañías. Por ejemplo, puede ser la limitación a la disponibilidad de información financiera contable actualizada y confiable, la confusión patrimonial, muchas veces hay cierta confusión entre los fondos de la compañía y los fondos de la familia o del empresario, y garantías personales. Es decir, hay muchos casos en los que las compañías, por no tener suficientes activos eventualmente para obtener financiamiento, el empresario de la pyme lo que hace es poner su campo, sus bienes personales, o inclusive, que es todavía un poquito más grave, después lo vamos a ver, la fianza personal. La fianza personal es la garantía personal. Las garantías personales se limitan al valor del inmueble o del bien que yo doy en garantía. La fianza es un compromiso de cumplir con esa obligación de la compañía que comprende todo el patrimonio del fiador. Entonces, eso va a tener ciertas consecuencias que después vamos a ir analizando. Entonces, lo importante es hacer un buen diagnóstico. Como decíamos antes, analizar la estructura de capital, la capitalización, el cash flow, la caja que tengo, y el endeudamiento. Determinar, bueno, como decíamos, la reserva de caja y el cash flow proyectado, y las necesidades que tengo de atender el capital de trabajo, y si tengo el suficiente cash flow para atenderlo. Mapear la estructura de la deuda según el acreedor. Esto va a tener relevancia e importancia cuando analicemos cuáles son los distintos medios que tenemos y herramientas que tenemos para reestructurar la deuda del deudor. Y ahí podemos ver o clasificar, según lo que después vamos a ver en la importancia de ese diagnóstico, deuda impositiva, todo lo que tenga que ver con impuestos, cargas y contribuciones, deuda comercial con proveedores vigentes, deuda comercial con proveedores discontinuados, y deuda financiera. Y ahí deuda financiera vamos a tener diversas situaciones, las deudas financieras con entidades financieras locales privadas, la deuda con entidades financieras públicas. ¿Y por qué hacemos la distinción? La distinción la hacemos porque
en todo tipo de reestructuración, las entidades financieras privadas son mucho más renuentes, o prácticamente por estatuto o por principio o por instrucción tienen vedado en muchos casos aceptar quitas. Entonces, el día que yo tenga que reestructurar con un banco local público, voy a tener que pensar en otro tipo de estructura de financiación que no incluya quitas, porque muy probablemente no va a ser aceptado por la entidad. Después vamos a ver cómo juega la deuda impositiva también. Títulos emitidos en serie, que son generalmente el título que se usa en Argentina es la obligación negociable. El mercado de capitales local no está lo suficientemente desarrollado a lo que debería. Acá no mencionamos solamente obligaciones negociables internacionales, sino que hay muchas compañías pequeñas y medianas, financieras, se verán ustedes si ven en el mercado compañías financieras, de automóviles o de supermercados, etcétera, y otro tipo de financiamiento que se financian mucho a corto plazo en el mercado de obligaciones negociables local, que si bien es reducido, alcanza para satisfacer esas necesidades. Entonces, el endeudamiento de una pyme o una mediana empresa a través de este instrumento no es algo que sea imposible, y puede haber ciertos casos, y esto merece un tratamiento también diferenciado. Y luego viene la deuda financiera con sujetos del exterior, que también merece un capítulo aparte. Eso es un poco mapear la estructura de la deuda, del endeudamiento desde el punto de vista del acreedor. También tenemos que mapear la estructura de la deuda, a los efectos del análisis luego, desde el punto de vista del carácter de la deuda. Y desde el punto de vista del carácter de la deuda tenemos la deuda de casi menor rango, porque la de menor rango es la subordinada, pero la última en rango de privilegio, que es la deuda quirografaria. La deuda quirografaria es la deuda que va pari passu, a la par, con todos los acreedores que no tienen garantías de ningún tipo, sea especiales, sea generales, ya vamos a ver cuáles son los tipos de garantías. Pero son los acreedores, básicamente es cualquier acreedor común que no tiene ningún tipo de privilegio o garantía, privilegio legal o garantía por una garantía especial. La deuda privilegiada, que es la que estábamos mencionando, es que con garantías reales del deudor, garantías reales de terceros. Como les mencionaba, hay muchos casos en los que la compañía no tiene suficiente activo como para garantizar la toma de ciertos endeudamientos, y recurre el empresario en ese caso a otorgar en garantía bienes propios. Y la deuda de confianzas personales, que esto es lo que yo les mencionaba después, que es lo que va a traer un poco más de complicaciones, porque tiene sus efectos en el caso de una reestructuración judicial, ¿no? Entonces, para analizar la crisis, decíamos, tenemos que ver el cash flow, el capital de trabajo, la proyección, y determinar si esa crisis es operativa, determinar si esa crisis es financiera, o determinar si esa crisis incluye un poco de cada uno. ¿Y esto por qué? Esto porque básicamente, como vamos a ver después, es decir, todos los mecanismos de reestructuración de deuda, obviamente van a servir para aliviar la presión que tiene financiera el deudor, pero no van a solucionar el problema operativo. Entonces, si yo tengo una compañía que tiene un problema operativo, es decir, gasta más de lo que le entra y gasta más de las reservas que tiene en el tiempo proyectado que tiene hasta ver que esa situación cambie, se modifique o mejore, entonces tengo un problema que tengo que atacar con otros remedios. La solución financiera no va a ser exclusiva, no va a ser el único remedio, y si tengo las dos, tendré que hacer, si es meramente operativa, tendré que atacar el problema operativo, si es de ambas, tendré que atacar ambas en forma simultánea. Lamentablemente para la crisis operativa, bueno, eso da para otra charla, pero nos encontramos con las restricciones que nos impone hoy el legislador, ¿no? Como decir, la posibilidad de no puedo despedir personal, con ciertas limitaciones no puedo suspender personal, es decir, es muy difícil hoy ver dónde una compañía puede reducir su carga de capital de trabajo, sacando de la ecuación estos ítems, ¿no? Y aparte cuando hoy en día todos en la cadena están en la misma situación, entonces todos tratan de recortar un poquito a su proveedor y están todos tratando de sobrevivir en ese sentido. Entonces si el problema es operativo hay que
buscar una solución operativa que vuelva a estabilizar un poco las cuentas de la compañía. Si es financiera, vamos a tener todos los mecanismos que vamos a ver a continuación. Bueno, a ver si es temporario o permanente. Hay muchos casos en los que sabemos que, bueno, es temporaria, es decir, en algunas compañías, con el ejemplo de la crisis actual de la pandemia, claramente hay muchos ejemplos. Hay compañías que se readaptaron rápidamente y a través de las ventas online recuperaron un poco la actividad. Otras que saben que, como los hoteles, por ejemplo, que están pasando un muy mal momento, entonces saben que hoy están en capacidad cero, pero el día que se reactive, y pese que a muchas de las conductas de los consumidores pueden llegar a cambiar, me parece que después de tanto tiempo de aislamiento van a salir todos desesperados a ir a algún lado, con lo cual no saben cuándo, pero cuando se reactive, quizás probablemente la actividad de a poco va a ir volviendo. O permanente, si ya es un problema de tal gravedad, independientemente de la pandemia o no, porque esto la verdad que no tiene que ver exclusivamente con la pandemia, que necesita otro tipo de acción más severa, llegando a la conclusión de si el negocio es viable o no. Es decir, esta es una cuestión que me tengo que tomar en consideración, porque también, si el negocio no es viable, reducir mi pérdida. Es decir, no tener que seguir perdiendo más de lo que ya perdí, ¿no? Que es una alternativa al final del día. Entonces, el plan de acción, básicamente, tenemos que tener una visión integral, como decía, ver cómo está la operación, el cash flow, y ver la estructura de endeudamiento. ¿Y qué alternativas tengo frente a todo este mix de situaciones? Bueno, una es la reestructuración operativa, que es lo que mencionaba recién, que tiene las dificultades que hablábamos. La otra es la reestructuración financiera. Para la reestructuración financiera tenemos dos tipos, básicamente. Yo lo organizo en dos tipos. La reestructuración financiera privada, que es aquella que se hace extrajudicialmente, completamente, sin intervención alguna de los tribunales o de la justicia, y una reestructuración financiera bajo un régimen de insolvencia, que después vamos a ver cuáles son las herramientas de las cuales disponemos. Financiación. Esa financiación, bueno, habrá que evaluar según si el problema es operativo, temporario, etcétera, etcétera. Quizás lo puedo resolver con una financiación. Hay que tener también cuidado con esa financiación, porque cuando la pyme o la compañía está en una situación de estrés tal, puede llegar a asumir condiciones de financiamiento extremadamente contrarias a los intereses de la compañía. Es decir, que luego le puede ser más oneroso esa financiación que eventualmente un concurso. Es decir, en un caso muy reciente, estuvimos negociando una financiación con fondos del exterior. Es decir, para este tipo de compañías en general el acceso a este tipo de financiación, por lo menos de lo que es del exterior, son este tipo de fondos, que suele ser muy caro, y con condiciones extremadamente, digamos, con garantías de todo tipo. Justo antes de la pandemia, digamos, es decir, si la compañía en ese momento hubiera tomado esa financiación, hoy estaría en una situación mucho más grave. Hoy está en concurso, pero estaría en una situación mucho más grave si hubiera tomado esa financiación en esas condiciones, ¿no? Y también distress M&A, lo que llamamos, que sería básicamente alguna opción de venta. Que hay muchos fondos, y hay muchos, tanto a nivel local como a nivel internacional, hay mucho capital disponible para compras en la Argentina, aún en la situación que estamos, porque es un buen momento para comprar, quizás no es un buen momento para vender. Siempre hay esperanza de que la Argentina va a volver a la senda, entonces es un buen momento para comprar. Desde el punto de vista del comprador, desde el punto de vista del empresario local, quizás no es el mejor momento para vender. Pero bueno, cuando no queda otra situación, es una de las alternativas, y esa venta no necesariamente tiene que ser de la totalidad del negocio. Si es un negocio viable, es un negocio que tiene proyección, puede ser la venta a un socio capitalista, que inclusive no adquiera el control, pero deje al empresario local siguiendo haciendo el management, etc. Es decir, hay una posibilidad también de analizar una operación de venta total o parcial. El cierre ordenado es básicamente ordenadamente pagar todas mis deudas y cerrar el negocio. La ventaja es, no entro en un proceso de insolvencia. La ventaja es, dejo todos mis papeles en orden. La desventaja es que tengo que salir a poner mucha plata en algunos casos para tener ese cierre. Entonces,
justifica poner toda esa plata para hacer ese cierre ordenado, o si el negocio es inviable, directamente me conviene quebrarlo, ¿no? Básicamente. Entonces, esas son básicamente el plan de acción que podemos tener, o la grilla de alternativas que podemos tener frente a las situaciones que estamos viviendo en una situación de estrés de la compañía operativa y financiera. Vamos a ver cada una, básicamente lo que es la reestructuración de deuda privada por un lado, y lo que es la reestructuración de deuda judicial, llamémosla, por el otro. La reestructuración de deuda financiera privada, la ventaja que tiene es que me permite, primero, más rápida y económica, ¿no?, que una judicial. Después me permite negociar con cada acreedor mano a mano y atendiendo a las necesidades y posibilidades de cada tipo de acreedor. Hay cierto acreedor que me podrá, digamos, ahí veremos los proveedores, veremos los bancos, cada tipo de acreedor tiene distintas posibilidades de financiarme y de acompañarme en este momento. Acá también lo que es muy importante es siempre ir con la verdad, con honestidad y de buena fe. Es decir, si yo le planteo a mi acreedor, si yo no soy un deudor que en realidad quiero sacar ventaja de la situación y siempre quiero ganar un poco más, si soy un deudor que realmente quiero sacar el negocio adelante y estoy negociando de buena fe, del otro lado, en general, por lo menos en lo que es entidades financieras, deudores institucionales, proveedores, yo creo que siempre se encuentra del otro lado una buena predisposición, más hoy. Hoy lo que estamos viendo es una muy buena predisposición del lado de los acreedores a negociar, y la tendencia que nosotros vemos es negociar fuera de un proceso judicial. ¿Por qué? Porque es más rápido, porque es más económico, y porque no me involucra en todo este problema, no es problema, pero no me involucra en todos estos procedimientos judiciales que son más caros y largos. Y aquí tenemos la deuda impositiva. La deuda impositiva, bueno, básicamente en la deuda impositiva es una moratoria fiscal o un plan de pagos. Esto porque es importante, lo vamos a ver después en algún momento, porque cuál es el tratamiento que tiene la deuda impositiva en un proceso judicial de reestructuración. Dado ese tratamiento que tiene en el proceso judicial de reestructuración, ver si me conviene o no iniciar ese proceso por exclusivamente deuda impositiva. Deuda bancaria, en general, lo que cualquier empresa opera con más de un banco, en general operan con 2, 3, 4, 5 bancos. Entonces, en una situación de distrés pueden tener descubiertos en uno, préstamos vencidos en otro, es decir, tener un mix. Entonces, en este caso, ¿qué es lo ideal y qué es lo que hacen generalmente los bancos y qué es lo más conveniente? Es, los bancos se unen en lo que llamamos un sindicado. Entonces, tanto públicos como privados. Entonces, se unen en ese sindicado, designan un banco que sea como una especie de banco agente, y ese banco agente negocia por el resto de los bancos con el deudor cuál es la mejor forma de financiación. Y esa refinanciación, se va a consolidar la deuda, todas las deudas que tiene con el banco, por los distintos conceptos, se van a consolidar en un único contrato de refinanciación en el cual van a ser parte todos los bancos con el deudor, y todos los bancos van a participar del pago de esa cuota, digamos, a prórrata. La ventaja es, negocio con un banco, si bien ese banco se tiene que dar vuelta y negociar con cada uno, pero el deudor negocia con un banco, básicamente. La ventaja es, consolido toda mi deuda en un solo instrumento, con un mismo plazo, con una misma tasa de interés, y en general, bueno, si se requieren garantías, todos los bancos del sindicato van a compartir también esa garantía, con lo cual, si yo negocio individualmente con cada banco y a un banco le doy una garantía, esa garantía que será de primer grado para ese banco, ya a otro banco no se la puedo dar en ese grado. Entonces, en general, con la deuda bancaria, la situación es tratar de hacer un sindicado, y los bancos, en las entidades financieras, yo lo que he visto es una muy buena predisposición, con deudores que están dispuestos a reestructurar la deuda de buena fe, ¿no? Después, los títulos emitidos en serie, lo dejo por si a alguien después le interesa en particular, ahondamos un poco más, esto da para una charla muy larga, pero si la compañía tiene títulos emitidos en serie, bueno, es una situación que hay que analizar en forma particular, porque tiene un tratamiento especial en el caso de una reestructuración privada. La reestructuración financiera privada no restringe el acceso a nuevo financiamiento, salvo compromisos. Después vamos a ver, cuando entremos en la refinanciación judicial, a qué nos referimos con esto.
pero no hay restricciones en el acceso a nuevo financiamiento, salvo los compromisos, esto que es los compromisos o los covenants que se incluyen, las obligaciones que asume en todo contrato de refinanciación el deudor respecto del acreedor. En general, en cualquier contrato de financiación o refinanciación, el deudor asume compromisos que le dan garantía al acreedor de que no me voy a poner en una situación peor y que voy a poder pagar la deuda. Es decir, me van a restringir la toma de nuevo endeudamiento, me van a restringir el otorgamiento de garantías, me van a establecer que si hay algún exceso de caja se aplica prepagos, es decir, hay una serie de compromisos que se van a establecer y esos son los únicos que van a regir en el caso de una deuda privada. Las desventajas, básicamente, es que necesito, si bien puedo negociar con cada acreedor individualmente, también necesito el consentimiento de cada acreedor individualmente. Y otra ventaja es, no tengo una protección contra la acción de los acreedores hostiles. Cuando entremos a analizar ahora, en breve, las formas de reestructuración judicial, vamos a ver a qué nos referimos con esto, pero es decir, no tengo el amparo de la ley frente a los acreedores hostiles que quisieran ejercer acciones patrimoniales en contra del deudor. Algunas preguntas respecto de la deuda de la reestructuración financiera privada, es decir, ¿puedo afrontar una reestructuración privada estando formalmente en estado de insolvencia? Bueno, primero veamos qué es el estar en estado de insolvencia. Estar en estado de insolvencia es, básicamente, en la Argentina, estar en una situación que me impida afrontar el pago de todas mis deudas corrientes a medida que van venciendo. No es dejar de pagar una única deuda, porque la puedo dejar de pagar por diversas circunstancias. En algunos países hay criterios objetivos, dicen, bueno, si vos dejaste de pagar 2 deudas en 30 días, estás en insolvencia. En Argentina es un criterio más subjetivo y se analiza toda la situación en general. Es decir, tiene que haber un estado de insolvencia generalizado y no meramente un incumplimiento a 1 o 2 endeudamientos en particular. ¿Me impide, si yo estuviera en un estado de insolvencia hoy, afrontar un proceso de reestructuración financiera privada? No, de ningún modo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿O qué va a tener en cuenta más que nada el acreedor, si está negociando conmigo y estoy en una situación que podemos definir que es de insolvencia? Va a mirar lo que se llama la ineficacia concursal. La ineficacia concursal, ¿a qué se refiere? Se refiere básicamente a que cuando un deudor ingresa en un proceso de insolvencia formal judicial, algunos de los que vamos a ver después, el juez va a mirar para atrás desde el momento en que se presentó ese pedido, sea un concurso, en una reestructuración, o sea una quiebra, en el momento que se declare, va a mirar para atrás hasta 2 años, a la fecha que el juez defina como la fecha de cesación de pagos. La fecha de cesación de pagos va a ser la fecha en la cual el juez dice, bueno, a partir de esta fecha el deudor es insolvente. Y esa va a ser una fecha fija, fijada por el juez. Esa fecha no necesariamente tiene que ser 2 años para atrás, puede ser hasta 2 años para atrás en la fecha que fije el juez. Quiere decir que en mi periodo, durante ese periodo que va desde esa fecha que fija el juez hasta la fecha de inicio del proceso judicial de insolvencia, ese ya es lo que se llama el periodo de sospecha. Y ese periodo de sospecha puede tener un plazo máximo de 2 años, como decíamos, para atrás, o puede tener 2 días para atrás. Es decir, yo puedo tranquilamente caer en insolvencia hoy y presentarme mañana, con lo cual el periodo de sospecha va a ser muy breve. ¿Cuál es la importancia del periodo de sospecha en la reestructuración privada, y más que nada desde el punto de vista del acreedor, que es lo que va a tener en cuenta cuando va a negociar conmigo? Es básicamente la ineficacia concursal, que es, hay ciertos actos desarrollados por el deudor durante ese periodo de sospecha que son nulos directamente, nulos de nulidad absoluta. Y esos actos que son nulos de nulidad absoluta son, por ejemplo, los actos a título gratuito. La ineficacia concursal lo que pretende es proteger a los acreedores en el caso de vaciamiento del deudor, ¿no? Entonces por eso se mira este periodo. Y el pago anticipado de deudas con vencimiento post-quiebra. Es decir, si yo pago anticipadamente durante el periodo de sospecha una deuda que vencía después de la fecha de declaración en quiebra, bueno, ese pago va a ser nulo. El problema ahí no lo tiene el deudor, lo tiene el acreedor, pero es algo que va a mirar el deudor en el momento de negociar. Y lo más importante, y lo que mira todo acreedor al momento de negociar estas situaciones, aún en los casos en los que el deudor no esté formalmente en un proceso de insolvencia, es la constitución de garantías. En muchos de estos casos, en la mayoría de los casos, por lo menos lo que nosotros vemos, siempre toda refinanciación en esta situación
por lo menos lo que es deuda bancaria, requiere o se solicitan garantías reales, hipotecas, prendas, una diversidad de garantías. Esa constitución de garantías durante el periodo de sospecha respecto de una deuda que no originalmente tenía esa garantía, es nula si a la fecha en la que se otorga la garantía la deuda no estaba vencida. Entonces, lo único que hay que mirar es si la deuda estaba vencida o no. Y luego hay actos anulables, que son básicamente cualquier otro tipo de actos que puedan ser perjudicial para los acreedores, realizados por un acreedor conociendo mi situación de insolvencia. Pero esto ya no es nulo de nulidad absoluta, sino que es algo que va a tener que resolver el juez. ¿Cuáles son los instrumentos que tengo bajo la ley de concursos y quiebras para acceder a una reestructuración judicial? Bueno, la primera pregunta es, ¿estoy obligado a iniciar un proceso formal de insolvencia, de reestructuración o de quiebra? En Argentina no tenemos hoy una obligación objetiva. En otros países también sí hay obligación objetiva, si se dan ciertas condiciones, el deudor tiene obligación de iniciar un proceso formal de insolvencia. En Argentina no existe. Lo que sí existe es una potencial responsabilidad de los administradores de la sociedad, que con dolo, es decir, tiene que haber una situación dolosa, básicamente, con lo cual es muy raro, pero en la que a través del dolo ocasione la insolvencia o la agrave la insolvencia. Es decir, es lo único que podríamos llegar a mirar en su momento, al momento de decidir, ¿conviene o es necesario iniciar un proceso de insolvencia en la situación en la que está la compañía o no? Es lo único que miraríamos, básicamente, desde este punto de vista para tomar la decisión. Luego tenemos, bajo la ley de concursos y quiebras, tenemos dos tipos de procesos, básicamente. Los procesos de reestructuración y los procesos de liquidación. Los procesos de reestructuración tenemos dos. Uno es el acuerdo preventivo extrajudicial, o APE, y el otro es el concurso preventivo de acreedores, más conocido. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La vamos a ver un poquito más en particular, pero para que se entienda qué es el acuerdo preventivo extrajudicial. El acuerdo preventivo extrajudicial es un instrumento que se hizo muy popular a partir de la crisis del 2001. Hasta la crisis del 2001 no tenía uso, y no tenía uso porque no tenía los efectos que tiene el concurso, que en el 2002, con la crisis del 2001, se le dio el mismo efecto. Entonces, a partir de ahí tomó vuelo y básicamente sería, dentro de los procesos de reestructuración judicial, el preferido, ¿no? De hecho, si ustedes conocen la situación de Vicentín, por ejemplo, Vicentín está hoy en un proceso de concurso, pero a su vez está solicitando a sus acreedores que lo consientan la suscripción de un APE. Entonces, para eso hay ciertas cuestiones técnicas que tiene que conseguir ciertas mayorías, porque ya está en un proceso concursal, pero si bien está en un proceso concursal, todavía tiene tiempo, eventualmente, de ir por un APE, y es lo que está haciendo, básicamente. Y esto se debe a que la preferencia que hay por este tipo de instrumento. ¿Por qué? Porque es más económico y es más rápido. Tiene algunas desventajas que después vamos a ver, pero es más económico y más rápido. Entonces, ¿en qué consiste? Es un acuerdo de refinanciación, igual que un acuerdo privado, pero que yo celebro con mis acreedores. Después vamos a ver qué tipo de acreedores. Es exactamente el mismo tratamiento tanto para el acuerdo preventivo extrajudicial que para el concurso. Los acreedores a los que puede estar dirigido es exactamente lo mismo. Es como si fuera un concurso. La diferencia es que es un contrato, y ese contrato, si yo tengo ciertas mayorías, que vamos a ver cuáles son, puedo presentarlo ante el juez, y el juez lo homologa, y si el juez lo homologa va a tener los mismos efectos que una propuesta concursal. El concurso preventivo, bueno, es un proceso más largo y judicial. Vamos a ver después un poquito más claro cuáles son las ventajas y desventajas y las diferencias entre uno y otro. No hay que estigmatizar los procesos de insolvencia, digamos. Es decir, mencionábamos antes que la compañía está aturdida y muchas veces se estigmatizan los procesos de insolvencia, ¿no? Es decir, hablando de, obviamente mi preferencia o la preferencia de cualquier deudor en general sería tratar de salir de la situación sin tener que llegar a un proceso de estas características, pero si no hay otra salida, y en algunos casos vamos a ver que es la única que queda, no hay que estigmatizarlos. Tampoco quiere decir que el hecho de estar en una situación concursal se adjudique a una
manejo fraudulento o un mal manejo de la compañía. Es decir, estas cosas ocurren y ocurren en el mundo más frecuentemente de lo que ocurre acá, con lo cual, por cuestiones de negocio, digamos, ¿no? Acá ocurren más, lamentablemente, ocurren más por cuestiones exógenas a las compañías, como las que ya conocemos que no pasan generalmente. Pero en el mundo esto suele ocurrir justamente por el desmanejo de las compañías, porque no tienen los problemas que tenemos nosotros. Entonces, no estigmatizar los procesos de insolvencia. ¿Y cuáles son los rasgos comunes que tienen el acuerdo preventivo extrajudicial y el concurso preventivo? Como les mencionaba, son idénticos en ese sentido, y es que los dos me permiten reestructurar el 100% de los créditos con mis acreedores quirografarios. Veíamos que los acreedores quirografarios son los acreedores comunes, que no tienen ningún tipo de privilegio o beneficio o preferencia de cobro, con el consentimiento de una cierta mayoría. Es decir, si yo obtengo una cierta mayoría, el resto de esos acreedores quirografarios que no consintieron, que están en contra o que se opusieron, van a estar afectados de igual modo por la reestructuración. Entonces esto me permite básicamente reestructurar al 100% de mis acreedores quirografarios. Y subrayo quirografarios porque es importante también, cuando se analiza el mapeo de la deuda, si es útil un proceso de insolvencia o no a los efectos de reestructurar mi deuda, atendiendo al carácter de el mapa de deuda que yo tengo, ¿no? También permite clasificar a los acreedores quirografarios en diferentes categorías. Nosotros mencionábamos antes que una de las consecuencias de la situación de crisis o negociación con los acreedores es, en general, y lo que hemos visto siempre es, en cuanto a los proveedores, se suelen separar los acreedores vigentes, aquellos acreedores con los que continúo manteniendo una relación, con aquellos proveedores discontinuados. Entonces, en general, la compañía lo que trata es, el acreedor vigente es el que necesito que me siga proveyendo para seguir operando, con lo cual no le puedo hacer una propuesta agresiva. La idea, o en general, en muchos de los casos, al proveedor, vigente, muchas veces se le ofrece el pago en sus mismos términos y condiciones, es decir, como si no hubiera pasado nada. Y al resto de los proveedores les puedo ofrecer otra propuesta de pago. Es decir, lo que permite estos dos procesos de reestructuración, que si obtienen estas mayorías se van a aplicar a todos los acreedores quirografarios, es que puedo armar categorías. Esas categorías tienen que ser objetivas, pueden ser por monto, pueden ser por tipo de acreedor, pero tienen que ser objetivas, y a cada de esas categorías entrarán un determinado grupo de acreedores, y a cada uno de esos grupos de acreedores yo les puedo ofrecer una propuesta de reestructuración distinta. Después vamos a ver que necesitamos la mayoría de los acreedores en cada una de esas categorías. Respecto de los proveedores vigentes, a los cuales les mantengo las mismas condiciones, el principio lo que se asume es, como le estoy dando las condiciones, no se necesita su mayoría, su voto, digamos, su consentimiento, porque le estoy respetando las condiciones originales. Y aquí vamos a ver también lo que mencionábamos antes, que para los efectos del mapeo es importante determinar la preferencia de los créditos. Entonces, la preferencia de los créditos, al amparo de la ley de concursos y quiebras, tiene un orden de privilegio y de preferencia de cobro. Si los que están arriba de todos son los primeros en cobrar, esto es en caso de quiebra, y se aplica también para las categorizaciones que estábamos hablando recién en el caso del concurso, o el APE. Al tope de todo están los gastos del proceso, los gastos judiciales, la tasa de justicia, de abogados, síndicos, etc. Después vienen los créditos con privilegio especial, dentro de los que más nos interesan, o los comunes, tenemos los impuestos y tasas. Por eso mencionaba antes que la deuda impositiva hay que considerarla, aparte porque la deuda impositiva, en cuanto a lo que es capital, sobre bienes particulares, deuda aquello inmobiliario, patentes, etcétera, tiene privilegio especial sobre ese bien. Privilegio especial, ¿qué quiere decir? Que va a cobrar primero sobre ese bien hasta lo que el bien dé. Y si el bien no alcanza para cobrar el 100%, bueno, el saldo va a ir a quirografario, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Nosotros decíamos que el acuerdo preventivo extrajudicial y el concurso preventivo me permiten reestructurar la deuda con los quirografarios. ¿Puedo yo hacer una oferta de reestructuración a los privilegiados? Sí, la puedo hacer, pero ¿cuál es el problema? Necesito el consentimiento de cada uno de los acreedores privilegiados. El fisco nunca va a prestar su consentimiento, y en general, respecto del fisco, para este tipo de procedimientos hay
hay planes específicos. Es decir, las compañías que están en una situación de insolvencia tienen moratorias especiales. Luego están los créditos con garantía real, hipoteca, prenda, que tienen la misma suerte. Todos los acreedores con privilegio especial y privilegio general que estamos mencionando aquí no están alcanzados por la propuesta de acuerdo aprobada por las mayorías. Se necesita el consentimiento de cada uno de estos acreedores para poderles imponer una reestructuración. Y créditos con privilegio general. Los créditos con privilegio general son créditos que tienen privilegio por la ley. El que nos interesa aquí de nuevo son los impuestos, tasas y contribuciones, que son todos los impuestos, tasas y contribuciones que no afectan o no están afectando a un bien particular, sino que puede ser impuesto a las ganancias, ingresos brutos y todo lo demás. Este tipo de impuestos también, en lo que es capital, van a estar alcanzados por el privilegio y por lo tanto no van a estar alcanzados por la reestructuración de las deudas quirografarias. Entonces yo no, y de nuevo, al final del día, esa deuda impositiva generalmente entra en planes de moratoria que hay específicamente para las compañías en esta situación. Créditos quirografarios, bueno, que son los créditos comunes, ¿no? Y finalmente los créditos subordinados y eventualmente, al final de todo, el capital o el equity del dueño de la compañía. Vemos rápidamente cuáles son las diferencias que existen. Es decir, con estas diferencias la idea es mostrar un poco cómo funciona cada uno de los dos procesos, sin entrar en un detalle exhaustivo de cómo funciona un concurso. Es decir, como decíamos antes, el APE es un contrato que se firma y se presenta para homologación. El concurso es un proceso que desde su inicio tiene una mayor participación y control judicial, es un proceso judicial pleno, ¿no? Entonces, en cuanto al pedido, en la Argentina los procesos de reestructuración, sea APE o sea concurso, son exclusivamente voluntarios. Es decir, no puede venir un acreedor a obligarme, puede venir de manera indirecta, después vamos a ver cómo, pero un acreedor no puede hacer un pedido de que yo presente un APE y tampoco puede hacer un pedido de que yo presente un concurso. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? El requisito de admisibilidad en el APE es la dificultad económica o financiera, es decir, no necesariamente tengo que estar en un estado de insolvencia, no tengo que estar en cesación de pagos. Puedo estar simplemente acreditar que estoy en una situación de dificultades económicas o financieras. Esto es importante porque si yo estoy en un estado de situación de dificultades económicas o financieras, pero no estoy en un estado de cesación de pagos, si no estoy en un estado de cesación de pagos, no puedo presentar un pedido de concurso, que sí necesita excluyentemente que para hacer el pedido yo me encuentre en un estado de cesación de pagos, que habíamos dicho que era esta imposibilidad generalizada de cumplir con el cumplimiento de mis deudas corrientes según van venciendo, etcétera, etcétera, y que es un estado que tiene que verificar el juez y una fecha que debe determinar el juez. Respecto yo les decía, respecto de que no hay pedidos involuntarios de reestructuración, les mencionaba que hay una excepción y que es básicamente la conversión. Como vamos a ver después al final, muy brevemente, los acreedores no me pueden pedir un APE o un concurso, pero sí me pueden pedir una quiebra. ¿Y cuál es la ventaja aquí, entonces? La ventaja aquí es que el APE no me permite levantar la quiebra, pero si a mí un acreedor me pide la quiebra y el juez, y yo no tengo la forma de levantarla, ¿cuál es la forma de levantarla? Un pedido de quiebra, la única forma que tengo de levantarla es depositando las sumas reclamadas, más las costas, intereses, etc. Es decir, la única forma de levantar un pedido de quiebra es pagando. Si no tengo los fondos para pagar, ¿qué puedo hacer? Le puedo pedir al juez, señor juez, reconvierta este pedido de quiebra en un pedido de concurso preventivo. Entonces automáticamente la empresa, el deudor, sale del proceso de quiebra y va a ingresar a un proceso de concurso preventivo. Esta es la única forma en la cual, digamos, obligatoriamente, digamos, en forma involuntaria, un deudor se puede ver forzado a iniciar un proceso concursal. Suspensión de intereses, en el APE no, el APE dijimos, el APE va a tener efectos a partir de la fecha que se presenta. Entonces, en el APE lo que hay que tener en cuenta es que hay todo un proceso para llegar a la presentación del APE al juez para su homologación. Yo tuve que haber firmado el contrato con las mayorías. Para firmar el contrato con las mayorías tuve que haber negociado con los acreedores. Entonces, hay todo un trabajo previo que tengo que cumplir para presentar un APE, que es lo que mencionábamos antes, no hay un amparo de la ley, porque no me presenté ante la justicia, me voy a presentar el día que tenga las mayorías. Es decir, hay algunas excepciones, hay cosas, es decir,
hay cuestiones adicionales que se pueden discutir, pero técnicamente, desde el punto de vista legal, hasta el día que yo no tengo las mayorías, no me puedo presentar a homologar un APE. El APE entonces no suspende los intereses quirografarios. Siempre cuando hablamos en general hablamos de quirografarios, los privilegiados siempre tienen un tratamiento especial. En el concurso sí. En el concurso, la ventaja que tiene aquí es, yo presento mi solicitud de concurso mañana, no necesito nada, necesito juntar los papeles, preparar la información contable, los estatutos, es decir, preparar la presentación. Me presento a la semana, a los 10 días, cuando sea el juez decreta la apertura del concurso. Yo no negocié con ningún acreedor, no hice ningún trabajo previo, automáticamente el juez decreta la apertura del concurso, automáticamente tengo los beneficios de la ley, que son la suspensión de intereses, pero lo más importante es la suspensión de los juicios. A partir del momento de que yo presento el APE, sin considerar todo el tiempo previo que me demoró la negociación, etcétera, etcétera, yo voy a tener el mismo beneficio, pero yo tengo que ganar todo ese tiempo y reestructurar antes de presentarlo. En el concurso me presento, automáticamente con la apertura tengo esta ventaja, y eso es lo que me da el paraguas para que el deudor, que está atosigado, digamos, y no tiene otra alternativa, y está asediado por acreedores hostiles, le da el paraguas como para, bueno, frenar la pelota y tener una protección para sentarse y empezar a negociar con los acreedores. Control y supervisión no, el APE es tengamos en la cabeza que el APE es un contrato, el concurso sí, hay un síndico que va a velar por todo el proceso, no hay verificación de créditos en el APE, en el concurso sí, la lleva y la determina el síndico. Administración de los activos del deudor, en el APE la administración la conserva plenamente el deudor, las únicas limitaciones van a ser las que se impongan en el propio contrato de APE, en forma voluntaria, estos compromisos que mencionábamos, etcétera, antes. En el concurso la conserva el deudor, pero tiene restricciones. Hay ciertos actos que una vez concursado el deudor no puede realizar si no es con autorización judicial. Y esto será, por ejemplo, la realización de cualquier acto que exceda del curso ordinario de negocios, la constitución de garantías reales, todo esto después de la apertura del concurso, ¿no? Y la mayoría de lo que yo les mencionaba, la posibilidad, la ventaja de estos dos procesos es que si yo obtengo las mayorías, voy a tener reestructurada la deuda quirografaria con el 100% de los acreedores quirografarios. ¿Cuáles son las mayorías? Las mayorías son básicamente mayoría de personas, es decir, 50 más 1, en número de acreedores, y la mayoría de capital, que es el 66 2/3 del capital quirografario. Obtenidas estas dos mayorías, el resto de los acreedores quirografarios y del capital quirografario va a estar comprendido en la reestructuración, pese a que no hubieran votado o se hubieran opuesto. Mayoría, bueno, acreedores privilegiados, como mencionábamos antes, el consentimiento es individual en los dos casos. Yo no puedo imponerle una reestructuración a un acreedor privilegiado sin que preste su consentimiento. Con lo cual, si yo, mi estructura, o en mi análisis de estructura de la deuda, tengo que la deuda que me está ocasionando el ahogo es exclusivamente deuda con 5 bancos con los cuales tengo hipotecas, bueno, la verdad es que el proceso concursal no me va a permitir obtener digamos, ningún beneficio respecto de ellos. Respecto de ellos viene a estar el consentimiento de cada uno en cualquier escenario. ¿Puedo estar agobiado? ¿Me puede servir para otros fines iniciar el concurso para ganar tiempo? Sí, puede. La idea o lo ideal es, en general, llegar a una reestructuración exitosa, que la reestructuración exitosa será aquella que me permita alcanzar la mejor reestructuración desde el punto de vista económico en el menor tiempo posible. Después hay situaciones y proyecciones para todas cuestiones. Luego, el clamp-down power no hay en el APE, sí en el concurso. El clamp-down power es la posibilidad de homologar en el caso de que no se obtengan las mayorías con ciertas condiciones, y el salvataje, que es la posibilidad de que en el concurso el juez ordene la apertura de un proceso de venta de las acciones y un tercero puede venir a ofrecer una reestructuración. Aquí lo único que quiero que vean rápidamente es un pantallazo muy breve, simplemente para que se pueda ver la diferencia entre un APE, que es todo lo que está sobre la línea superior, arriba de la línea, y todo lo que es el concurso. Estos son plazos legales, no se cumplen, pero son los plazos legales para los dos escenarios. Se puede observar claramente cómo un proceso de homologación judicial de un APE es mucho más breve y mucho más sencillo que un proceso de
de concurso de acreedores. Entonces, las ventajas de las reestructuraciones es reestructurar con todos los acreedores quirografarios, la suspensión de las acciones, la conversión de quiebra en su caso. Las desventajas son el tiempo y el costo, la limitación de financiación comercial. Esto es, generalmente, si una empresa concursada o en APE, los acreedores van a exigir o exigen el pago al contado, y finalmente el acceso a financiación bancaria. Este es un tema que da para otra charla, pero es decir, no hay restricciones en el concurso o en el APE que impidan que un deudor se endeude, como mencionábamos antes, incluso con garantías, con autorización judicial, pero hay restricciones en la regulación bancaria que impiden que los bancos otorguen este tipo de préstamos. Entonces, un deudor concursado lo que tiene que tener en cuenta es que, o en APE, lo que tiene que tener en cuenta es que tiene que estar dispuesto a afrontar un periodo mediano o largo sin acceso a financiamiento. Por eso también es mejor privilegiar, dependiendo de las circunstancias, la reestructuración privada. Bueno, ya la verdad que se nos va agotando el tiempo, así que yo con esto, Mauricio, termino por acá, y si te parece abrimos para preguntas. Sí, gracias Fernando, muy buena la charla. Antes de ir a las preguntas, paso a los parroquiales. Hay un tema que vamos a tratar en la próxima charla, que a los que les interese les pido agenden, es para el jueves 22 de octubre, en nuestro horario habitual, 5:30, que es el tema de exportar. Está claro que Argentina tiene un problema de dólares, y la única forma en que lo puede solucionar es aumentando el caudal de exportaciones por fuera del complejo agroindustrial. Y estarían dadas las condiciones para que el gobierno dé ciertos subsidios y ciertas ventajas para que las compañías puedan incursionar en el comercio exterior. Normalmente las pymes, este es un tema que nos cuesta entenderlo, no sabemos muy bien para dónde canalizar o cómo evaluar ese potencial, y eso es lo que vamos a ver el jueves 22 de octubre, 5:30, con Maximiliano Rossi, que es el gerente de comercio exterior del banco HSBC. Los esperamos entonces a todos. Fernando, yo tengo una pregunta para arrancar. Mencionaste así rápido, primero, gracias, muy buena la charla, tiene mucho contenido, pero en un momento dijiste que daba para otra charla el tema de las obligaciones negociables. Básicamente las compañías argentinas que han emitido obligaciones negociables lo han hecho bajo 3 modalidades, digamos 2 en el mercado local con tasa Badlar más algo, o dólar linked, que en el caso de dólar linked pagan en pesos, en todo caso el riesgo ahí sería el desdoblamiento del mercado cambiario, pero inclusive algunas pymes, se han endeudado afuera, es decir, han colocado papeles de deuda en el exterior. Hoy, algunas de esas compañías si tuvieran que cancelar deuda de capital de acá al 31 de marzo, solamente pueden acceder al mercado único libre de cambios. O sea, el Banco Central solo le vende dólar oficial por el 40% de ese vencimiento. La pregunta concreta es, ¿cuál sería la situación legal de una compañía que por imposibilidad de acceder al mercado oficial de cambios se ve en el riesgo de defaultear la deuda? Buena pregunta, ¿no? Hay una gran discusión respecto de esto. Lo primero que hay que aclarar es que esta restricción alcanza a aquellas compañías que tengan vencimientos de más de $1 millón por mes de aquí al 31 de marzo. Pero sí, la verdad es que es una situación complicada. La verdad es que la restricción no me impide pagar, lo que me obliga es a pagar más caro, digamos, ¿no? Es decir, hay dos visiones. Lo primero que tenemos que mirar es el documento de endeudamiento, sea ON o sea financiamiento. En general, y en la Argentina, y por las características que tiene desde siempre, todos los financiamientos con el exterior tienen una cláusula que nosotros seguimos llamando la cláusula Bonex, porque se inició por aquellas épocas, que es una cláusula que en general lo que prevé es el acreedor, conociendo la situación de Argentina, dice, bueno, si el día de mañana hay alguna restricción en el mercado de cambios por la cual vos no me puedas pagar, lo que vas a hacer es, me vas a pagar a través de otra vía legal, que es el mercado de capitales. Es decir, vas con los pesos, vas a comprar bonos,
lo que comúnmente se denomina contado con liquidación. Esos bonos los vas a transferir al exterior, los vas a vender por dólares, con esos dólares me vas a pagar la cantidad de dólares que me debes. Entonces, una alternativa de las compañías es acceder a ese contado con liquidación. Obviamente hoy, a los costos que está, implica un 100% más. Y la alternativa es, bueno, obviamente no pagarlo, ¿no? Es decir, y reestructurarlo. Lo que el Banco Central me dice es tenés que reestructurar el 60%, te dejo pagar el 40%. Si el acreedor no está dispuesto a reestructurar, la verdad es que yo lo que veo es, yo si soy acreedor y esperaría, es decir, no me queda mucha alternativa, ¿no? Es decir, el plazo es hasta el 31 de marzo. Si esto se sigue prolongando, bueno, debería de iniciar acciones. Ahora, si yo inicio acciones hoy, bueno, va a pasar mucho más tiempo que el 31 de marzo para que yo pueda hacerlo efectivo. Salvo que, es decir, lo único que me preocuparía más es si ese deudor tiene activos en el exterior. Si es una deuda que está sujeta a ley de Nueva York, por ejemplo, lo que fuera, y tengo activos en el exterior, sí, ahí bajo el documento me podrán declarar el default. Si me declaran el default me pueden acelerar, si me aceleran me pueden ejecutar. Van a tener que venir a ejecutarme en la Argentina y después vendrán las discusiones, de fuerza mayor o no. La fuerza mayor no me va a impedir pagar, me permitirán pagar en pesos en Argentina, el tipo de cambio oficial, tendré que ver si tengo la cláusula o no. Pero me parece que entramos en todo un escenario que la situación no es muy cómoda, pero es un escenario en el que yo habría que hablar con el acreedor. En un escenario de obligaciones negociables es más difícil, porque no tengo un acreedor del otro lado, en general, con el cual pueda hablar, porque es deuda que está diversificada en el mercado. Con lo cual, bueno, es una situación compleja. Yo creo que desde el punto de vista de acreedor, el acreedor, yo esperaría a ver qué pasa de acá al 31 de marzo. No veo que se aceleren y se inicien acciones judiciales hasta ver qué puede ocurrir. En la medida que tenga activos solamente en la Argentina, con los cuales tengo que venir a luchar con los tribunales argentinos, que en un escenario, si llegan a aplicar la fuerza mayor, me digan, y no tengo cláusula Bonex, me digan, bueno, está bien, te ejecuto, cobrate los pesos y sacalos como puedas. Pues ese es el problema, el acreedor de exterior no tiene acceso al mercado de cambios tampoco para al dólar oficial llevarse los fondos al exterior, ¿no? Con lo cual, bueno, es una situación compleja que tenemos que ver cómo se va a desarrollar y hay que ver cada acreedor cómo lo va a tomar. Perfecto, gracias. Nos pregunta Alex Muglia, si se pueden vender, obviamente está hablando de una corporación, de una empresa, se pueden vender los activos separados de las deudas. Y lo pone en inglés, free and clear of liens. Sí, free and clear of liens, sí, se puede. A ver, si estamos hablando de una venta del negocio, es decir, de todos los activos de la compañía, me parece que estamos hablando de puede ser un proceso de quiebra. Es decir, el mejor escenario, si yo soy comprador de esos activos, el mejor escenario en el que lo quiero comprar es en un escenario judicial, en un escenario donde el juez me garantice y tengo la garantía del juez de que esos activos vienen free of liens. Eso ocurriría en un escenario de quiebra donde se resuelva vender los activos y esos activos los vende el juez en subasta, los vende en venta privada o lo que fuera, y esa venta voy a tener la garantía de que es free of liens. Durante el concurso yo no tengo restricciones tampoco de vender activos, lo puedo hacer free of liens. No voy a poder vender todo el activo, porque si yo vendo todo el activo que tengo, la verdad que no tiene sentido el concurso, porque me quedo sin operación. Pero algunos activos los puedo vender según el monto, el valor del activo, y según que esa operación esté dentro o fuera del curso ordinario de los negocios, probablemente va a ser fuera. Lo que sí voy a necesitar es una autorización judicial. Y en ese caso también estoy en una mejor posición como acreedor o como comprador si compro en un proceso concursal con una venia del juez. Ok. La pregunta de Gustavo que te voy a formular ahora la contestaste al pasar cuando mencionaste el orden de prioridades de cancelación de deudas, pero por ahí sería interesante si tenés algo para agregar. Él consulta dónde quedan y cómo se deberían tratar las deudas por indemnizaciones. Las deudas bueno, las deudas laborales, hay una porción que corresponde a los 6 meses, creo que hasta 6 meses de deuda, que tienen un privilegio especial, general, perdón, con lo cual ahí no entran en quirografaria, y además en el caso de concurso hay algo que se llama pronto pago, donde ciertas deudas también laborales entran en un régimen de pronto pago, donde el juez
le permite a la compañía que esa deuda, si bien es preconcursal, porque hay una cuestión, cuando una compañía ingresa a un proceso concursal, automáticamente a todo acreedor preconcursal, es decir, a todo acreedor anterior a la fecha de presentación de concurso, yo no lo puedo pagar. No lo puedo pagar porque tengo que pagar a todos en los mismos términos y condiciones bajo la propuesta concursal que va a homologar el juez. Hay una excepción que es el pronto pago laboral, con lo cual ciertos créditos laborales con indemnizaciones y algunos salarios, etcétera, por hasta un periodo de 6 meses, creo, tienen la ventaja del pronto pago laboral y la ventaja de privilegio general en el caso de quiebra, ¿no? Y el concurso. Ok. Bueno, Paola no es una pregunta, es como PYME me interesaría poder analizar herramientas para poder subsistir a la crisis. Bueno, es un poco una afirmación de lo que vos estuviste desarrollando. Estamos muy pasados de tiempo, pero tengo una pregunta más mía, que lo escucho y no tengo claro el alcance, y es si nos podés decir en un minuto en qué consiste estos proyectos de reforma de la ley de concursos y quiebras que están dando vuelta. Es decir, ¿en qué cambiarían, o en lo fundamental, en qué cambiarían esto que nos comentaste? Sí, mira, la verdad que no hay cambios profundos. Los cambios que, digamos, el proyecto lo que está haciendo es algo similar a lo que se hizo en el 2001, que es básicamente suspender plazos, suspender ejecuciones, suspender embargos, suspender pedidos de quiebra hasta el 31 de marzo. No hay otros cambios más fundamentales. Como yo les decía, el acuerdo preventivo extrajudicial funcionó muy bien y con toda la cantidad de reestructuraciones que hubo después de la crisis. Con lo cual, desde ese punto de vista, habría ciertas cuestiones que habría que mejorar. Yo les mencionaba que una compañía concursada tiene problemas de financiamiento, algo que se llama deep financing en el exterior, que es garantizarle que esa compañía pueda acceder al financiamiento estando en concurso. Pero la reforma la verdad es que no tiene más que esto, suspensión de plazos. Con lo cual, lo que daría, y se ve que mucha urgencia no hay, porque esto el diputado lo aprobó hace un tiempo y senadores no le volvió a dar tratamiento más, es que de aquí, si se aprueba, de aquí al 31 de marzo lo que voy a tener es esa protección que yo les mencionaba que me da el concurso. Voy a tener una protección de la ley que me ampara a que no me puedan agredir los acreedores hostiles y me facilitaría en este periodo, me daría el tiempo para negociar una reestructuración privada. Me parece que eso es lo más importante del proyecto, ¿no? Perfecto. Bueno, Gustavo, ya hice la pregunta de Gustavo, era la de las indemnizaciones, así que bueno. Fernando, gracias por la charla muy buena realmente. Les agradezco a todos habernos acompañado. Los esperamos el jueves 22, como les comenté, para charlar sobre el desafío para que una pyme pueda exportar. Nos vemos. Gracias de nuevo. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mario. Gracias, Mauricio. Gracias, Fernando.